Dios les bendiga. Bendiciones a esta hora de la madrugada. Un abrazo gigante. Gracias por conectarse una vez más a un devocional de Poderosa en la intimidad con Dios. Un abrazo. Bendiciones a todas en esta madrugada. Bienvenidas. Dios les bendiga. Un abrazo y gracias por conectarse una vez más a un devocional de Poderosa en la intimidad con Dios. Usted que está allí, que se ha levantado muy de madrugada, no sé cuál sea tu zona horaria en esta hora, no sé cuál sea tu zona horaria en este momento, pero bienvenida. El Señor tiene en cuenta cada uno de nuestros tiempos en esta búsqueda espiritual y la verdad que me siento muy feliz, muy regocijada en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos da esta hermosa oportunidad de levantarnos y de buscarle a Él en esta hora de la madrugada. Amén, así que bienvenidas. Vamos a orar en esta hora. Vamos a orar en este momento. Vamos a darle gracias al Señor. Hemos estado en un tiempo de adoración y de alabanza. En esta semana les voy a compartir, por decirlo así, el playlist o la playlist de las canciones que usamos en el devocional y la voy a tener en el canal de YouTube, la voy a compartir con ustedes también para que usted también en su casa, cuando esté en su tiempo de adoración o cuando esté en su casa, en cualquier otro día, en cualquier otra hora del tiempo, usted puede aprenderlo, usarlo y entrar en ese tiempo también tan maravilloso de búsqueda del Señor. Amén. Un abrazo, Sara, Verónica, Dios les bendiga. Hace mucho no se transmite por Instagram. La idea es migrar todos a YouTube, ¿correcto? La idea es que nos migremos a YouTube y estemos en YouTube para que sea mucho más fácil. Estoy en YouTube y Facebook porque la misma plataforma me permite estar en esa conexión, ¿correcto? Si se pueden hacer algunos cambios, unas modificaciones sistemáticas de poder unificarlo, lo haré nuevamente en Instagram. Pero eso está pendiente, voy a estar solucionándolo porque la única manera de hacerlo en Instagram sería de esa manera, unificar todas las plataformas para que sea mucho más fácil y no tener varios dispositivos al tiempo. Se vuelve un poco más engorroso. Pero bueno, usted tiene YouTube y la mayoría siempre tenemos YouTube, así que es mucho más fácil. También a veces, lo que pasa es que Instagram es una plataforma que te puede distraer un poco más porque puedes estar ahí y te da como la tentación de ir a buscar y mirar. Entonces la idea también es que nos concentremos un poco más y me parece maravilloso que usted pueda también migrar hacia YouTube. Si no se ha inscrito, inscríbase, comparte esto con alguien que lo necesite. Tenemos alrededor de casi 400 videos para que usted los pueda compartir con alguien que lo necesite. Así que bienvenidas. Un abrazo gigante para todos. Dios te bendiga. Vamos a orar en esta hora y vamos a decirle al Señor que nos hable en esta madrugada, que nos hable con su poderosa palabra, porque su palabra está allí para que nos hable y nos redarguya. Amén. Usted que está ahí, que tiene una petición, que tiene un propósito, que tiene un deseo en su corazón, que el Señor conoce el anhelo de su corazón, que el Señor sabe por la situación que usted esté pasando en este momento, la oración que usted necesite para su casa, para su familia, para sus hijos. Usted está allí presentándola delante de la presencia del Señor. Amén. Vamos a orar y vamos a decirle y a darle la bienvenida a nuestro Señor Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre. Amén. Santo Dios de Israel, te damos gracias, Señor Jesús, en esta hora, te damos la bienvenida en este tiempo, en este momento, Señor Jesucristo, por esta hermosa oportunidad que tú nos das de levantarnos, Señor, y de buscarte. Padre Santo, nos presentamos delante de ti, nos presentamos delante de ti, Señor Jesucristo. Nos presentamos, Señor, y eliminamos de nuestra mente cualquier pesadez, Señor, toda obra, Señor, del enemigo que quiera venir a perturbar, a dañarnos, Padre Santo, a perturbar nuestro corazón y nuestra mente, Señor Jesús. Si tú tomando el control de nuestra vida, de nuestra mente, Señor Jesús, ayúdanos a caminar conforme a tu voluntad. Señor, nos presentamos delante de ti en esta madrugada. Tú conoces las necesidades, Señor. Tú conoces las peticiones. Tú conoces, Señor, ese pensamiento que hay ahí en la mente de cada una de las poderosas que están conectando y la que lo están viendo en diferido también, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Santo Dios de Israel, a caminar contigo, a depender de ti, a aprender a vivir para ti, a aprender a identificar los aires, cómo se están moviendo, Señor Jesús. Ayudarnos a entender con qué estamos luchando, Señor Jesucristo, qué es realmente, Señor, a lo que nos estamos enfrentando a diario. Santo Dios de Israel, te damos gracias en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.
Vamos a ir a la palabra y vamos a ir a Efesios 6, del 10 al 14, y vamos a ir a 2 de Corintios 10. Vamos a leer el verso 4, pero voy a leer del 1 al 4 o al 5. Amén. Para que por favor recuerde siempre, toma lápiz y papel, porque lo que no se escribe se olvida y lo que se olvida no se pone en práctica. Así que para que por favor escribamos y tengamos siempre a la mano lo que el Señor nos quiere decir por medio de su palabra. Amén. Gloria al Señor. Entonces, vamos a leer las escrituras, que el Señor es bueno y maravilloso para siempre, es su misericordia. Vamos a leer en 2 de Corintios 10. Vamos a leer del 1 al 5. Dice la palabra del Señor y la leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo, estando presente ciertamente, soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no tienen, como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos en la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Para la destrucción de qué? De fortalezas, derribando argumentos de altivez y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El verso 6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Gloria al Señor. Me encanta Pablo. Pablo es es un apóstol, o bueno, no es un apóstol, es uno de los seguidores de Jesús, que Pablo, el Señor usó. Sabemos que Pablo era un perseguidor eh, de la iglesia, y vemos en él la obra que el Señor hizo en su vida. Pablo tuvo ese sentir en su corazón siempre cuando el Señor se lo encuentra, y hablar de una manera muy contundente a la iglesia. Yo necesito que nosotros entendamos lo que nos está diciendo Pablo aquí en este versículo. Él está contando y está diciendo que ruega que cuando esté presente no tenga que usar aquella osadía con que está dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no tienen, como si anduviesen según la carne. Pues es cierto que andamos en la carne porque vivimos en esta corporalidad, pero nosotros no militamos en la carne. Y nosotros no militar en la carne es que nosotros, como hijos de Dios, entendemos que nuestra vida es absolutamente espiritual. Y cuando yo entiendo que yo no voy por la vida militando desde lo físico, sino desde lo espiritual. Y Efesios 6 me dice de la siguiente manera. Por lo demás, hermanos míos, 6, 10 al 14. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Es decir, usted no lucha con su esposo, usted no lucha con sus hijos, usted no lucha con el vecino, usted no lucha con el jefe, usted no lucha con la suegra, usted no lucha con su familia, usted no lucha con la gente físicamente. Usted lucha contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Porque los gobernadores de las tinieblas también funcionan según el siglo donde estén, según las potestades. Y a veces nosotros, como hijos de Dios, que estamos en este mundo espiritual, y como nos lo recuerda Pablo, que estamos en la carne, pues andamos en esta carne, no militamos según la carne. Y esta carne a mí me dice que yo voy a pelear, mis emociones se exacerban y quieren discutirlo con mis hijos,
que nos pasa muy a menudo cuando queremos corregir a los hijos, cuando tenemos diferencias con nuestra pareja, cuando tenemos diferencias contra el compañero del trabajo, contra los hermanos de la iglesia. Y es que el enemigo se divide en diferentes, por decirlo de esta manera, el enemigo está siempre presente y busca la manera. Y el enemigo tiene jerarquías, aunque usted no lo crea. El enemigo tiene jerarquías. Hay principados, hay potestades, hay gobernadores, hay huestes de maldad. Ahí nos lo está diciendo Efesios. Entonces, por eso el devocional de hoy es ¿con qué luchamos? El título del devocional de hoy. ¿A qué nos estamos enfrentando? ¿Usted es consciente que las discusiones que usted está teniendo con su familia no es realmente con su familia? ¿Usted es consciente que las discusiones que usted está teniendo con su hija, con su hijo, con su esposo, con las personas que le rodean, con sus seres amados, no son directamente con ellos? ¿Que usted se está enfrentando realmente a unas jerarquías que el enemigo usa, que son principados, que son potestades, gobernadores y huestes de maldad? Si nos vamos a la palabra, por ejemplo, los amalecitas representan una legión que roba y destruye. Entonces, todos los demonios funcionan como un Satanás. Pues hay muchos espíritus y no precisamente tienen un nombre. Algunos tienen un nombre, otros no. Pero hay que entender esa estructura de gobierno y luego entender los efectos de eso que produce en nuestro entorno para poder saber a qué me estoy enfrentando. Son miles que llevan el mismo nombre o por identidad o por función o por influencia. Entonces, nosotros necesitamos entender que hay zonas en las cuales hay demonios que generan violencia, que generan droga, que generan división. Hay principados. Los principados son príncipes que generan influencia sobre naciones y luchan contra los ángeles que protegen la iglesia. Las potestades son comisiones de poder de influencia al mal, crean hábitos protestantes de violencia, narcotráfico, crean una cultura contra el evangelio, generan caos. Hay ese tipo de potestades. Hay gobernadores, jerarquías de gobiernos que crean planes y estrategias contra la iglesia para prohibir ciertas cosas. Hay huestes de maldad que crean apostasías, que desacreditan, que dañan el testimonio. Muchos que eran cristianos y dejaron de serlo, se usan esas personas para desacreditar y dañar, crear división en la iglesia, crear división en la familia. Entonces, cuando yo entiendo lo que me está diciendo a mí la palabra en Efesios, que yo necesito estar muy atenta a qué me estoy enfrentando. Dejemos de estar viendo a la persona y veamos un poco más espiritual, que es lo que el Señor a mí me dice en su palabra. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no es mi fuerza, no es tu fuerza, no es cuánto queramos pelear nosotras, no, revistámonos de Cristo. Si hay que madrugar más, madruguemos más. Si hay que orar más, oremos más. Si hay que ver y analizar que yo estoy teniendo una apatía, que yo me estoy desencajando, me estoy desenfocando, me siento como bajita de nota, por decirlo así, que se usa mucho ese término hoy en día, me tengo que preguntar, ¿yo por qué me siento tan desanimada? ¿Yo por qué me siento como tan decaída? ¿Por qué me siento tan desganada? Hay muchas circunstancias que a veces no son físicas. No es tu cansancio físico, no es tu esfuerzo físico, no es que estás trabajando mucho, no. Puede ser que alguna fuerza espiritual pueda estar queriendo perturbar tu vida. La pereza es un espíritu, la flojera es un espíritu. Hay espíritus que se encargan de perturbar y dañar y que nosotras debemos estar alertas, muy alertas y fortalecernos en el poder de su fuerza, porque en nuestras fuerzas no vamos a poder lograrlo, en las fuerzas de Cristo. Por eso yo necesito estar vestida de su armadura, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo,
Cuando yo vea que viene el ataque del enemigo, yo pueda no estar en mi carne, sino que estar en una dimensión espiritual en la cual yo pueda entender lo que está sucediendo en mi entorno y pueda ir a atacarlo, a enfrentarlo con el poder de su fuerza. Y yo necesito caminar en esa dirección porque no tenemos lucha, no tenemos lucha contra carne y sangre, dice Efesios 6, el verso 12, sino contra principados, contra potestades, contra principados, contra potestades, dice Efesios, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acuérdense que Romanos, me encanta Romanos, yo amo Romanos, porque mire que Efesios me está diciendo que yo no debo, la lucha que tenemos es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y cada siglo es completamente distinto. Cada siglo es completamente diferente. Y si vamos a Romanos, yo quiero que vayamos a Romanos 2, Romanos 12:2, para que de pronto usted entienda lo que me quiere decir a mí el Señor en su palabra, cuando me está diciendo, usted quiere vivir en esa voluntad perfecta, en esa voluntad agradable con Dios. Mire, me dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire, no se conforme a este siglo. Transfórmese por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cambia tu manera de pensar. No militas para la carne, militas en el espíritu, militas en lo espiritual, porque la lucha no es contra carne y sangre. Yo necesito transformar mi pensamiento, mi entendimiento, para comprobar la buena voluntad que Dios tiene para mí y que tiene para ti. Esa voluntad agradable y perfecta, pero necesito no conformarme a este siglo. Y me dice, eso me está diciendo Romanos, y me está diciendo Efesios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y la palabra me dice que no me debo conformar, no me debo conformar, sino a este siglo. Cada siglo tiene diferentes movimientos, cada siglo tiene diferentes colectivos, diferentes temas. Y nosotros en este momento estamos en un siglo donde la tecnología está, donde estamos en un nuevo cambio, donde nos damos cuenta que la influencia se está moviendo de una manera por doquier, llegándole a las personas de muchas maneras. ¿Yo qué estoy haciendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Recuerden que nosotros no podemos cambiar a nadie, pero nosotros sí podemos influenciar a las personas. Y yo influencio a las personas estando activa espiritualmente. Saber cómo se está moviendo este siglo, entender cómo se está moviendo este siglo, cómo este siglo está entrando en la mente de las personas, en la mente de los jóvenes, de los niños, de los adolescentes, cómo se está metiendo en el hogar este siglo, cuáles son esas huestes de maldad, cuáles son esos principados, esos gobernadores de las tinieblas de este siglo, para yo saber cómo voy a intervenirlos. Porque a veces no sabemos con qué estamos peleando. A veces no sabemos a qué nos estamos enfrentando. Por eso es necesario que yo vaya y conozca y entienda. Para que tengan de tarea en el resto del día, cuando usted pueda leer, léase Números 25. Usted se va a leer Números 25 y yo le voy a compartir por Instagram, le voy a compartir el link y se lo voy a compartir acá. Usted se va a leer hoy número 25, del 1 al 18. Habla sobre Israel acude a Balpeor, se dice, pero es un demonio que se llama Belfegor. Y yo le voy a compartir, según Wikipedia,
le voy a compartir aquí el link para que usted vaya y lo lea. Lea número 25, perdón, lea número 25 y después de leer número 25, usted va a ir a leer sobre lo que dice la escritura, pero también lo que me dice a mí la literatura y lo que me dice a mí el diccionario como tal sobre esa información, ¿correcto? Entonces, usted necesita leer números, aquí le voy a poner aquí, número 25, ¿correcto? Lo va a leer del 1, sí, 25, del 1 al 18. Se lo va a leer, ¿correcto? Usted lo va a leer y usted lo va a buscar así en Google, va a buscar en Wikipedia que aparece Belfegor. Le voy a poner aquí porque que es el mismo nombre, pero obviamente tiene otras Belfegor. Para que usted se dé cuenta, porque la palabra habla de los demonios y en este caso cuenta la historia cómo influyó al pueblo de Israel en ese tiempo. Este demonio de Belfegor influyó. La única manera de vencer a Israel era corrompiéndolo a través de la lujuria que lo llevaría a adorar a otros dioses. Y ahí usted va a leer y siga leyendo, y se va a dar cuenta de qué manera influyó. Y usted va a leer números 25 y va a ir a leer acerca de, a través de la historia, ¿cierto? Cómo influyó y cómo estuvo presente este demonio. Y fue la importancia que yo necesito saber que está en la palabra y que yo puedo entender que los demonios son reales y existen. Y yo necesito saber a qué me estoy enfrentando. El pueblo de Israel se enfrentó a muchas circunstancias y a muchas situaciones. Y que esa desobediencia, esa falta de esa búsqueda del Señor, esa falta de entender que la lucha no es contra carne y sangre, la lucha es espiritual y que mis comportamientos, mi manera de caminar, mi manera de ver la vida, mi manera de entender, minimizar, a veces minimizar lo que el Señor me está diciendo, no, no te contamines, no te contamines, no te contamines. Y a veces minimizamos ello. Entonces, la invitación en esta mañana es que, en esta madrugada, es que usted se pregunte, ¿a qué nos estamos enfrentando? Puede que a lo que usted y yo nos estamos enfrentando a diario no es a un problema sencillo, puede ser algo que no estamos entendiendo y requiere más tiempo espiritual de nosotros. Requiere una entrega más profunda de nosotros, que requiere ayuno, requiere oración. Yo necesito entrar en esa búsqueda. Yo necesito saber que yo necesito entrar en esa búsqueda espiritual y decirle, Señor, yo necesito que tú me hables. Necesitamos empezar a decirle al Señor, Señor, necesito orar y llenarme por mi vida espiritual. Señor, necesito destruir todo espíritu y toda fortaleza del enemigo que quiera venir a debilitarme, a dañarme, que no me quiera dejar pretender crecer en lo espiritual. Te puedes estar enredando la vida sin darte cuenta y espiritualmente el enemigo lo está usando para que tú no busques del Señor, para que tengas esa pesadez de leer la palabra, para que tengas esa pesadez de buscarlo. Orar por nuestra vida natural y por nuestra vida física. Necesitamos interceder por las familias. Necesitamos interceder por nuestra sociedad, orarle al Señor. El Señor es quien hace la obra. Mire, muchos usan subir a los montes altos, ir a los montes altos de las ciudades y orar por las ciudades, porque es necesario. En las ciudades se mueven legiones que quieren dañar y contaminar. Nosotros no podemos creer que el enemigo es bueno, que el enemigo es inocente, que el enemigo él no tiene poder en comparación al Señor, pero él tiene influencia y si nosotros no estamos atentos a poder contrarrestar esa influencia, nosotros estamos perdiendo terreno. En este momento, en la sociedad, se están tomando terrenos, hay organizaciones, hay gobiernos que están ganando tanto terreno en otros colectivos, en otros movimientos, y nosotros, que somos hijos de Dios, estamos perdiendo esos espacios donde debemos llevar a intervenir, sermos muy estratégicos y saber cómo vamos a llevar palabra, saber cómo tenemos que decirle, Señor,
yo no me puedo conformar a este ciclo. Señor, dame una estrategia para poder llegar al colegio de mis hijas, para poder llegar a los gobiernos de mi pueblo, para poder llegar a la oficina de mi trabajo, a mis compañeros del trabajo. Pero usted no puede llegar con el mismo pensamiento. Usted tiene que decirle al Señor que le dé una estrategia. Debemos ser más estrategas para llevar la palabra del Señor. Porque los principados, los gobernadores de las tinieblas están siendo muy estrategas y llegando a dañar. Y nosotros no podemos quedarnos a esperar a no hacer nada. Que el Señor nos ayude y crezcamos a diario. Y lo dice Efesios, porque la lucha no es contra carne y sangre, porque no militamos en la carne, militamos desde el espiritual. Amén. Es la invitación en esta hora de la madrugada. Vamos a orar. Si usted siente apatía, dígale, Señor, no me siento bien. Estoy sintiendo apatía. Señor, ayúdame. Señor, reprendo. Señor, tú conoces que se está moviendo en mi entorno, a mi alrededor. Señor, toda obra del enemigo, destrúyela. Señor, que se está moviendo en la cabeza de mis hijos. Señor, que se está moviendo con los míos. Es importante que nosotros entremos en esa dimensión espiritual y empezar a ver con otros ojos de una manera completamente distinta lo que se esté moviendo en nuestro alrededor. Amén. Vamos a orar en esta hora y vamos a decirle, Santo Dios de Israel, te damos gracias en este tiempo. Señor, te damos gracias en esta hora. Señor, te damos gracias en este momento. Llénanos completamente de ti, Santo Dios de Israel. Señor, gracias por esta madrugada. Ayúdanos a entender, Señor, que no militamos según la carne. Señor, militamos, Señor, según el Espíritu. Señor, tú eres quien nos da poder. Tú eres quien conoce todas las cosas y tú nos das ese discernimiento, Señor, que necesitamos para caminar contigo. En tu nombre, Santo Dios de Israel, te damos gracias. Te entrego mi vida, mis hijas, mi familia. Protejo, Señor Jesucristo, todo mi entorno, Señor, mis hijas, mi hogar. Me protejo, Señor, así, Padre, protégeme tú con tu poderosa, Señor, tu poderosa fuerza, tu poderoso poder, Señor, con tu sangre preciosa, Señor, cúbreme, cubre mi familia, mi hogar, cubre a cada una de las mujeres poderosas que están allí conectadas, que están en esta búsqueda, Santo Dios de Israel. Te damos gracias, Señor Jesús, por este tiempo, por este momento. En tu nombre, Señor Jesucristo, te entregamos nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo y a entender, Señor, cómo debe ser nuestro proceder en este siglo. En tu nombre, Santo Dios de Israel, te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendiciones de lo alto. Un abrazo gigante. Dios te bendiga, mi querida poderosa. Siendo la voluntad del Señor, nos vemos en un nuevo devocional de Poderosa en la intimidad con Dios. Bendiciones de lo alto. Recuerda que este devocional se encuentra en YouTube. Compártelo con alguien que lo necesita. Si no te has inscrito, suscríbete e invita a otras a hacerlo. Un abrazo gigante. Dios les bendiga. Bendiciones de lo alto. Nada nos detiene. Somos tu voz.